Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un GLC en bola extraíble vertical. Lo primero de todo, antes de empezar con el montaje del vehículo, sería colocar de forma más o menos visual toda la tornillería y el enganche. De esta forma, y con la ayuda del manual, podremos comprobar que tenemos toda la tornillería necesaria para su correcta colocación. En el manual veremos tanto la tornillería que viene para el enganche fijo, extraíble horizontal o extraíble vertical, como es el caso de este que vamos a montar. En este vehículo tenemos la peculiaridad de que para desmontar el paragolpes será necesario desmontar el tapizado interior. Para desmontar el paragolpes tenemos que quitar primeramente la moldura de entrada del portón. Con la ayuda del sacagrapas quitaremos las grapas que nos sujetan la moldura. Quitaremos el tapizado para poder acceder a los tornillos laterales del enganche. La moldura que hemos quitado es necesaria para acceder a los tornillos que tenemos aquí y poder poner los dos tornillos en la parte del chasis. En este vehículo, para poder desmontar los pilotos, tendremos que acceder a los tornillos que lo sujetan por la parte interior. Hacemos lo mismo en el otro lado. Para quitar el tapizado del todo y acceder bien a los tornillos, tendremos que quitar esta parte de tapizado, la anilla de sujeción de carga. Empezaremos primero por aquí. Con la ayuda de una llave de Thor de 40 aflojaremos el tornillo. Haremos lo mismo en el otro lado, quitando primero esta parte inferior y aquí, como veis, lo que os comentaba, la anilla de sujeción de carga. Quitamos la tapa de plástico que cubre el tornillo, con cuidado de no romperla. Hacéis un poco de presión en la parte inferior. Se nos queda a la vista el tornillo. Para trabajar con más comodidad, en el tapizado lateral tenemos también las otras anillas de sujeción de carga. Las quitaremos de la misma manera que hemos quitado las otras. Y para desmontar el tapizado, tiraremos suavemente, con mucho cuidado, y al final nos queda ya accesible el interior del piloto para poder desmontarlo. Para tener mayor acceso al interior, desenchufaremos los interruptores de los asientos, teniendo así el tapizado completamente suelto. Tiramos suavemente del tapizado y vamos sacando para tener acceso al interior. Para desmontar el piloto es necesario aflojar los 3 tornillos de llave de 8 que tenemos aquí. Repetimos la operación en el otro lado. En la parte interior quitaremos los tornillos que sujetan el paragolpes. Para continuar tendremos que quitar el piloto y la moldura que sujeta también el paragolpes. Hacemos presión por la parte interior y acompañamos un poco de movimiento aquí para que termine saliendo. Ahora desenchufaremos el piloto, repetimos la operación en el otro lado. Ahora tenemos que retirar esta moldura para poder acceder a las grapas que sujetan la zona del paragolpes.
Con la ayuda del sacagrapas quitaremos las grapas de presión, quitando primero lo que sería el tetoncillo que ves ahí, tirando con suavidad porque se nos puede llegar a partir la cabeza, y una vez que sale ya podemos extraer la grapa. Retiraremos el pase de ruedas para poder acceder a la última grapa, que la tenemos bastante escondida. No sé si la podéis ver, la tenemos aquí. Es una grapa exactamente igual que la que hemos quitado hace un momento y tenemos que hacer lo mismo. Para poder quitar el paragolpes, ahora necesitaremos hacer un poquito de palanca aquí en la parte inferior. Tenemos esta grapita de aquí, no sé si la podéis ver, que hace presión, y cuando nosotros ya hacemos fuerza por el otro lado con la espátula, ya nos sale. Cambiamos la espátula de posición y ahora nos faltará la de la parte superior. Repetimos la operación en este otro lado, primero sacando lo que es la moldura, hasta ahí. Nos faltará la de la parte interior del paragolpes. Apalancamos primero un poquito, vamos a por la primera grapa, hacemos presión, ahí lo tenemos, ¿lo veis? Ahora desmontaremos los tornillos que tenemos en la parte inferior del paragolpes, teniendo en cuenta que tenemos dos en la zona central que apenas se ven. Ahora os los muestro. Los tornillos que comentaba, lo tenemos uno aquí y el otro aquí. Una vez desmontados todos los tornillos de la parte inferior, empezaremos a quitar lo que nos queda del paragolpes. Quitamos el piloto porque si no es imposible poder hacer lo que estoy haciendo ahora, que es sacarlo las grapas de presión. ¿Lo veis? Llevan tanto aquí como aquí como aquí el registro en el piloto. Si lo intentáis sin quitar el piloto, podríais dañar el piloto y partir lo que sería el plástico exterior. Repetimos la operación en el otro lado. En este vehículo tiene la peculiaridad que los conectores del Partronic del paragolpes los tenemos dispuestos en el interior. Para quitarlos, como siempre, hacemos presión sobre la grapa, tiramos y lo mismo con el otro enchufe. Quitaremos la goma, sacando el conector para afuera. Al tener quitados los enchufes, ya podemos quitar el paragolpes y ahora lo dejaremos en un caballete en el cual se nos quede firme y seguro. Para terminar de desmontar el travesaño de refuerzo, tenemos que soltar los tornillos que sujetan tanto el depósito de AdBlue como en este otro lado el tornillo de sujeción del escape. También tendremos que desmontar los tornillos de la barra antiempotramiento. También tenemos que desmontar esta tuerca que veis aquí. Lo podéis hacer o bien quitando del todo el depósito del AdBlue o como voy a hacer yo, que con la ayuda de una llave un poco peculiar nos deja acceso y podemos desmontarlo. Esta llave es una llave de chicharra que lleva tanto 18 como 19, 17 y 16. En este tornillo, que es el último que nos falta por aflojar,
podemos hacerlo con la misma llave. Yo, para dejarme un poquitín más de espacio, doblo un poquitín la chapa anticalórica y ya tengo sitio suficiente como para meter la llave. Quitaremos la barra antiempotramiento, esta ya no se utiliza. Recortamos parte del aislante para dejar acceso al interior. Antes de colocar el enganche en su sitio, estas arandelas van de calce en las partes interiores del chasis. Con la ayuda de las arandelas adhesivas las colocaremos y las dejaremos sujetas. Lo pegamos. Ahora lo hacemos en la otra. Las arandelas, como os comentaba, van pegadas aquí. Es para salvar este escaloncito que veis aquí del chasis. Para ello limpiaremos un poco la zona antes de poner la arandela. Si es necesario, como aquí que lleva un poco de cera, lo quitamos. Para el centrado y el correcto pegado, yo lo que hago es colocar por la parte interior el tornillo. Quitamos la parte que protege el adhesivo. Introducimos aquí, apoyamos y quitamos. Una vez pegadas las arandelas, ya podemos poner el cuerpo del enganche. Con la ayuda de las mismas tuercas que hemos quitado, sujetaremos los tornillos de la parte superior. En el otro lado, igual. Antes de colocar los tornillos de la parte inferior, sujetamos los tornillos de la parte interior. Como veis, los tenemos accesibles. Y luego el otro. Ahora pondremos el tornillo de la parte inferior. Si os fijáis, la arandela es de ala corta para que nos entre y no nos pegue con la soldadura. Dándole siempre el último apriete con la dinamométrica. Mediante los tornillos de 8×40 sujetaremos el depósito de AdBlue de nuevo. Repetimos lo mismo en el soporte del escape. Ojo, aquí no apretéis bien el tornillo, porque si no os va a impedir apretar con la dinamométrica el tornillo de la parte inferior. Ahora con la dinamométrica apretaremos los tornillos de 12 a 87 newtons. Apretamos también los tornillos de la parte interior. Al ser de 12, irán también a 87 newtons metro. Repetimos en el otro lado. Y ahora sí, apretaremos el tornillo que sujeta el soporte del escape. Como os comentaba, si lo llegamos a apretar antes, no nos daría para poder apretar el otro. Y en el otro lado apretaremos el que va para el soporte del depósito de AdBlue. Ahora es momento de montar la bola extraíble vertical. Para colocar la bola extraíble vertical tenemos que tener en cuenta que utilizaremos 3 tornillos de 12-25 que van colocados en el lateral derecho y en el lateral izquierdo en la parte superior. En la parte inferior del lado izquierdo tenemos que colocar
el tornillo de 12 por 35. Es momento de colocar el tornillo que va a sujetar la chapa de seguridad y la chapa que sujeta la base de enchufe. Lo pondremos con el tornillo de 12 por 35, de esta forma, y apretamos primero a mano así. Con la ayuda de la dinamométrica apretaremos los tornillos de 12, como vosotros sabéis, hemos dicho antes, a 87 Nm. Para montar la base escamoteable usaremos el tornillo de 10-35, lo ponemos así, de esta forma, y a continuación pondremos la arandela plástica. Lo colocamos por la parte de atrás y por la parte delantera la tuerca autoblocante. Queda justo cerca de la chapa anticalórica. Esto es debido a que ajustamos a la hora de hacer el diseño con la ayuda del brazo escáner, ajustamos la medida para que en ningún momento colisione con ninguna pieza del vehículo. La base la dejaremos apretada a unos 27 Nm, ya que es necesario que tenga cierta movilidad y que la podamos subir y bajar con facilidad. Ya hemos terminado con el montaje del enganche. Antes de montar el paragolpes, procederemos a montar la base de enchufe y meter el cableado al interior del vehículo. Para este vehículo vamos a montar un kit Aragón 513. Nos viene con todo lo necesario para su montaje y nos incluye en este caso un adaptador de 13 a 7 polos. El kit Aragón 513 es un kit universal. Es compatible con la mayor parte de vehículos del mercado. El kit viene preparado con una goma para pasarlo al interior del vehículo. En este caso utilizaremos ya uno de los orificios que lleva el vehículo. Antes de nada sujetaremos la base de enchufe. La base de 13 polos al ir estanca la podemos colocar en cualquiera de las posiciones. También por eso disponemos de múltiples orificios en la chapa de la sujeción de luz. En este caso yo la voy a poner así. Para evitar que nos toque la goma con la chapa anticalórica, yo hago uso de una cremallera. La ponemos en uno de los orificios y lo sujetamos de esta forma. Sujetaremos la instalación con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. Introducimos el resto de cables en el interior. Ya tenemos montado el cableado hasta el interior del vehículo. Ahora ya montaremos el paragolpes y así podremos montar los pilotos, ya que si no montamos los pilotos no podremos comprobar correctamente las luces. Antes de colocar el paragolpes, meteremos el cableado de los sensores en el interior. Volveremos a poner la grapa que nos sujeta a la esquina del paragolpes. Volvemos a colocar el tapizado. En este lado colocaremos también la grapa que sujeta la esquina inferior del paragolpes. Metemos de nuevo el tapizado en su sitio. Volvemos a colocar las grapas del pase. Antes de colocar los tornillos de la parte inferior del paragolpes, procederemos a hacer el recorte. Tal y como nos marca el manual, vamos a 60
y 200 de la parte izquierda. Por último, del canto del paragolpes iremos a 90. Para hacer el recorte del paragolpes, en mi caso voy a utilizar un taladro con una broca de 4. Para mí es más sencillo, ya que me permite hacer el recorte con el paragolpes montado. Con la ayuda de una lija afinaremos lo que será el recorte que hemos hecho. Para afinar el recorte, como veis, tenemos que eliminar este exceso que queda aquí. Yo utilizo un estropajo de fibras y le damos al canto. Podéis hacerlo también con una lima, pero para mí con el estropajo es como más fino queda. Mirad. Volveremos a colocar los tornillos de la parte inferior. Volveremos a colocar los tornillos de la zona interior del paragolpes. Volveremos a colocar los pilotos. Para que nos entre bien el registro del piloto que lleva aquí, yo os aconsejo que echéis un poquito de 3 en 1 y de esa forma conseguiremos que os encaje con mayor facilidad. Repetimos la operación en este lado. Volveremos a colocar los tornillos que sujetan el piloto. Volveremos a conectar los conectores del paragolpes. Ya hemos terminado el montaje del enganche y tan solo nos faltará el montaje del cableado. En este vehículo tenemos la suerte de que la unidad de luces trasera está aquí. Buscaremos las señales de luces en estos conectores, ya que tenemos tanto intermitente izquierdo como intermitente derecho y las luces de antiniebla y marcha atrás que van en el portón las tenemos en este cableado. Lo primero de todo será distribuir el cableado para que nos quede lo más ordenado posible. En el caso de este vehículo no nos va a hacer falta utilizar toda la longitud del cable. Para poner la instalación eléctrica, yo he decidido ponerla en esta zona de aquí. Con la ayuda del adhesivo lo sujetaremos. También tenemos la posibilidad de sujetarlo mediante un tornillo. Yo en mi caso voy a utilizar la pegatina. Para que el cable me quede de una forma más ordenada, con ayuda de cinta aislante, sujeto la primera zona. El kit universal Aragón 513 viene preparado con las tomas de positivo directo y positivo de contacto hasta la base del enchufe. Si necesitáis estos positivos, los tenéis disponibles en nuestra página web. La centralita yo la voy a poner en este lado, sujeta, y la masa utilizaré el tornillo que ya lleva el vehículo como tornillo de masa. Ya tenemos sujeta la centralita, colocadas las masas y ahora organizaremos los cables para que nos quede una instalación limpia. Con la ayuda de las bridas que nos vienen en el kit, sujetaremos el cableado que nos va tanto al positivo como la manguera de la base de enchufe. Ya tenemos el cableado distribuido y, como os he comentado, lo vamos a coger todo del SAN trasero de luces y no es necesario ir ni a un piloto ni al otro. Nos va a sobrar bastante cable, entonces yo lo que hago es primero corto y para dejarlo de forma ordenada sin necesidad de utilizar mucha cinta, ahora os voy a enseñar un truco. Tensamos, ya tenemos cerrada la boca y haciendo que gire conseguimos que el cable se nos quede trenzado. Para evitar pincharnos en el dedo y hacer de forma más limpia la búsqueda de los cables, yo suelo utilizar un destornillador o una espátula en la cual evitaremos que nos estemos pinchando.
Como veis, el cable negro-blanco es el cable del intermitente derecho. Y ahora buscaremos la señal del cable de posición, que también lo tenemos en el mismo piloto. Este vehículo tiene la particularidad de que si tenemos desenchufado el piloto, nos va a dar un fallo bastante raro, porque se nos va a poner una de las luces de freno en intermitencia. Ahora mismo tengo activado el intermitente y mirad lo que pasa cuando lo conecto. Nos da tanto intermitencia en la señal de intermitencia como en la de freno. Ahora ya se ha arreglado el solo porque ya ha detectado que hay consumo. Nos dejaremos ya este trozo de cable ya pelado para poder conectar ahí los cables. En este caso ahí tendremos que conectar el intermitente del lado derecho y la posición del lado derecho. Lo dejaremos ahí. Yo os recomiendo que hagáis un corte del cable en escala. Lo vais adaptando dependiendo del cableado que lleva el vehículo. El cable negro blanco, tal y como hemos mirado, es la señal de intermitencia del lado derecho. Las grapas, a la hora de conectarlas, fijaros, lleva un cable que va pasante y otro que va insertado. Tensamos el cable, hacemos un poco de fuerza y nos entra en el sitio para conectarlo. En este caso yo voy a dejar el cableado justo hasta ahí y lo haremos de la siguiente forma. Aquí vemos que nos sobra bastante cable y simplemente con que lo lleguemos hasta aquí valdría. Cortamos para ajustarlo lo máximo posible, que nos quede una instalación limpia. Ya tenemos insertado, si os fijáis, al ser transparente se ve claramente que ya está en el sitio. Hacemos clic con la mano. Una vez que ya lo tenemos hecho así, con la ayuda del alicate, presionamos por los dos lados para asegurarnos que está bien hecho. Si lo miramos de medio lado, tiene que estar completamente enrasado y que no se vea ninguna parte de la zona transparente. Conectaremos la posición, va en el negro morado como hemos mirado antes, con la punta de pruebas. Si os fijáis, el cableado lo dejamos justo para que nos vaya ahí, insertamos por la parte inferior y nos aseguramos de que entra bien en el sitio. Hacemos clic y ahora con la ayuda del alicate repetimos la operación. La ventaja de estos conectores de 3M es que podemos colocarlos, hacemos el primer clic y después los reposicionamos al sitio que mejor nos convenga. Una vez que ya están en el sitio, con el alicate apretamos y nos aseguramos de que está completamente enrasado. Pues ya tendríamos conectadas todas las señales de los pilotos. Como os he comentado antes, tenemos la suerte de tener el SAN trasero y no necesitar tener que ir a un piloto y a otro, ni siquiera tampoco a ir a la zona del portón para coger el antiniebla y la marcha atrás, ya que en este SAN trasero de luces tenemos todas las señales. Ahora solamente nos faltará conectar el positivo. Otra ventaja que tiene este vehículo a la hora de poder colocarlo es el positivo lo tenemos en la zona trasera. Esta sería la unidad de luces trasera y vamos a conectarlo con la ayuda de la anilla. Lo conectaremos a la parte inferior de la caja. Para poder montarlo tenemos que sacar la caja de su sitio, tendremos que pulsar, desbloqueamos y ya nos sale la centralita. Como veis, aquí es donde vamos a poner la instalación nuestra. Cortamos el cable y prepararemos este trocito junto con el fusible y la anilla. Quitamos el tornillo. Volvemos a colocar la caja de fusibles en su sitio. Ponemos el fusible
Ya podemos comprobar la instalación. Comprobaremos que las luces nos funcionan perfectamente. Una vez que comprobemos que todo va bien, podemos empezar a encintar la instalación. Ya hemos concluido con el montaje del enganche. Ahora tan solamente nos faltará colocar la bola extraíble vertical. Aseguraros de que esté en rojo. Introducimos la bola y ahora ya podemos disfrutar de nuestro enganche.